Quietita. Váyase, váyase. Me tocaba trabajarme, sea o no sea, para dónde sujetar a mis hijos. Y yo estuve, o sea que yo me enteré, que estuve andando aquí en la cooperativa. Me contaron las compañeras que aquí vamos a funcionar el centro de acopio. Y de ahí yo me adentré al centro de acopio para irme a los talleres de Genfer. Entonces de ahí, con ellos, ya me estoy más acá alegre y compuesta mi vida. El centro de acopio nos ha gustado porque nos asesora cómo debemos ordeñar a la vaca, en una parte, cómo es el aseo o lo que falta nos guían ellos. Sí, sí ha servido para que produzca la leche mejor. La gente mismo propone de que se haga o se cree un centro de acopio para que éste pueda hacer el debido acopio de la leche y se pueda tener un precio justo a la producción. Y obviamente esto ha permitido que tengan mejores ingresos económicos, que puedan dar un mejor estilo de vida a su familia. Estamos trabajando en lo que es capacitaciones para que primero se concienticen sobre lo que es el buen manejo de los animales para obtener una leche de buena calidad. En este taller hemos aprendido mejoramiento genética, mejoramiento potreros, mejoramiento en parte de sanidad y conocer qué enfermedades y todo lo demás. Sí, la organización fortalecerá más y queremos llegar a lo que nosotros soñamos. Hasta 14 vacas los ordeñaba a mano. Era bastante duro porque yo vivo solo con mi mujer. Mis hijos estudian y están fuera. O sea, sí nos ha ayudado. Por ejemplo, en Genfer igual nos dieron unas charlas que nos ayuda. Bastante nos ayuda. Lo que sí nos hace es un poco, o sea, aplicar uno mismo. Entonces, ellos también nos han apoyado bastante en mejoramiento de ordeño. O sea, mejorar la calidad. El papel de Genfer, o sea, nos apoyó es para construir, porque más antes nosotros teníamos un centro de acopio arriba en el terreno comunal y nosotros, o sea, buscamos alternativas para tener un terreno propio solamente del grupo lechero. En este caso, la dificultad de ellos era de que no contaban con una propiedad, no tenían o no contaban con una infraestructura propia para el negocio. Y Genfer lo que hace en este caso es apoyarles con la construcción total del centro de acopio y también con lo que es equipamiento. Los centros de acopio primero tienen que cumplir con lo que son las BPMs, que son normas internacionales. Hacemos lo que es el control de calidad de la leche, todo lo que es la higiene, tanto del personal como en la higiene de los equipos y los utensilios que utilizamos dentro del centro de acopio. Gracias a Genfer Internacional nosotros hemos podido tener un centro cumpliendo los parámetros de calidad. Más antes pagaban solo 25 centavos. Eso la quesería y el tanque, ahí subió casi poco a poco cada año. Y hasta ahorita estamos a 40 centavos. Vendíamos a un intermediario que andaba así recogiendo la leche. Ahora en cambio es más cerca tener aquí la quesería, para mí es más cerca para entregar aquí nomás. A futuro aspiramos de que esto se haga mucho más cosas, por ejemplo la transformación del producto, de la materia prima en producto terminado para la venta directo al público, al consumidor,
ya que los fondos, la parte económica queda dentro del territorio. Eso nos permite crear varias fuentes de trabajo directos e indirectamente, para que todos estemos quizá a la misma altura, en las mismas condiciones, para que en ese sentido nuestro producto tenga un valor agregado y eso nos permita negociar en conjunto, ya no solamente un centro de acopio, sino todos los centros de acopio podemos negociar. Esto nos va a permitir llegar a competir con calidad y cantidad. Para eso hay que hacerlo bien las cosas.